Bien. Vayamos por favor a Génesis, capítulo 7. Hoy vamos a hablar acerca del diluvio, pero seguimos hablando aspectos importantes de la obediencia de Noé. Así que ahí usted puede poner el nombre que quiera. El diluvio, la obediencia de Noé y su firmeza, lealtad del Noé, lo que quiera, está bien. Yo hoy nomás le puse el diluvio. Ya que haga sus bosquejos, le pone el tema que quiera usted. Ya estamos ahí. Génesis. Vamos a leer el primer versículo, ¿sí? Del capítulo 7 de Génesis. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo. Padre, ayúdanos a poder responder, Señor, de manera favorable a la exposición de tu palabra. Enséñanos que podamos aprender, Señor, de Noé, de lo que hoy veremos, Señor, que nuestra vida será desafiada y, Señor, tú hablarás a nuestro corazón, estoy convencido de eso. Encuentra en nosotros, Señor, la diligencia, la determinación en el corazón de obedecerte, Señor, de dar respuesta. Líbranos de salir de este lugar de la misma manera en la que llegamos, Señor. Ayúdanos, apelamos a que tú das el crecimiento en nosotros, Señor. Eres tú quien nos haces crecer, eres tú quien nos trata, eres tú. Y reconocemos que necesitamos crecer, que necesitamos avanzar, Señor, en respuesta a tu palabra. Dame la gracia, Padre, por favor, para poder compartir tu mensaje esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. No vamos a tener tiempo de leer todo el capítulo 7, sí, pero vamos a sacar los aspectos más importantes. Voy a tomar un par de referencias. Pero bueno, quiero empezar, ¿no?, por lo que el Señor le dice aquí en el versículo 1 del capítulo 7 a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Qué bendición, ¿no? Ahora, este versículo marca el cierre de un largo proceso de obediencia de Noé. Sí. La invitación de Dios a Noé no llega desde el principio, ¿cierto? Es decir, desde que Dios le manda o lo llama a hacer el arca, no hay una invitación a entrar. Es decir, antes de eso hubo décadas de obediencia contracultural. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de eso? ¿Sí? Una fe sin evidencia, trabajo sin aplauso, esperanza sin confirmación visible. 120 años. ¡Qué desafío! No sé usted, pero ya hasta ahí mi fe, mi vida es desafiada. 120 años siendo fiel, siendo obediente, no en un contexto cultural cómodo, al contrario, ¿sí? Repito, una fe sin evidencia. ¿Sí? Ni una sola gotita, ni nube se acercaba, pero él seguía fiel, seguía adelante. Dice en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres eran mucho en la tierra. Es decir, Noé no vivía en una cultura neutra. El mundo estaba lleno de violencia, lleno de depravación, lleno de rebelión en contra de Dios. Dice la Escritura: y todo pensamiento del corazón humano era en continuo solamente el mal. ¿Sí? Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La palabra hebrea para corrupción es la palabra chahat, implica algo podrido.
algo destruido desde dentro. Es como la palabra de Dios describe a la humanidad, ¿sí? Algo corrupto. ¿Usted alguna vez ha olido algo podrido? ¿Sí? Algo que ya, un animalito muerto, eso es terrible. Sí, es insoportable. Bueno, la maldad de los hombres, ¿sí?, era eso para Dios. El pecado, esa es la condición del hombre, mis amados, delante de Dios. ¿Sí lo vemos? O sea, así es como califica el estado natural del hombre Dios, como podrido, como corrupto desde dentro, ¿sí? Entonces Noé estaba rodeado de un mundo podrido, un mundo que literalmente apestaba, ¿sí? Y donde su justicia pues era una anomalía, por supuesto que resaltaba. Y ese es un llamado, digo, este no es el tema, pero eso también es un desafío para nosotros. Porque el mundo de hoy en día no es como que huela muy bonito, a diferencia de como vemos aquí, ¿no? O como el Señor califica al mundo o lo describe en el tiempo de Noé. No estamos muy lejos de eso, ¿sí? Y la pregunta es si nuestra justicia o si nuestra forma de conducirnos, si nuestro cristianismo contrarresta o contrasta contra el mundo. O ahí como que hacemos camuflaje. O andamos en la secreta. Digo, hay un paréntesis. Esto va de gratis porque no venía en el bosquejo, ¿no? Pero Noé estaba rodeado en un mundo podrido, repito, su justicia era una anomalía, ¿no? Entonces, miren, el verbo hebreo bo, que se traduce como entra, tiene la connotación de acercarse a un lugar donde alguien ya está. Y es bien interesante, y aquí quiero mencionar algo, lo voy a desarrollar a continuación, pero esto implica que Dios está en el arca esperando a Noé, entra. ¿Sí? Es decir, no es una orden fría, sino una invitación cálida. Entra con toda seguridad. Dios le declara justo a Noé, como veíamos la semana pasada, no por sus obras, sino porque caminó con él. ¿Sí? Noé halló gracia delante del Señor. Y la justicia que tiene Noé pues no es perfecta. Que vimos, ¿verdad?, que Noé no tenía nada extra ni fue habilitado con algo que usted y yo no tengamos. No era igual de pecador, así como usted y como yo, pero halló gracia, ¿sí?, en el Señor. Entonces, la justicia de Noé, ¿verdad?, no era perfecta, pero su confianza en el Señor, el hecho de que haya descansado en la gracia del Señor, bueno, dio fruto de una vida de fe, según Hebreos 11. ¿Sí? Nueva Traducción Viviente dice así: por la fe que Noé fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Sí. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Sí. Estaba trabajando a ciegas. ¿Cuál era su seguridad? ¿Sí? ¿Qué era su garantía? ¿Qué era la garantía de Noé? La palabra de Dios. Su palabra era la garantía. Pregunta: para Noé fue suficiente la palabra de Dios. No había alguna evidencia. No había nada que hiciera referencia a que iba a suceder un diluvio. Solo lo dicho por Dios. Pregunta, familia: ¿la palabra de Dios te es suficiente? ¿Es suficiente garantía para ti? Ahí te la dejo, ¿no? Ahí te la dejo. Sí. Entonces, el acto de entrar al arca es símbolo de una fe de obediencia, ¿verdad? Una fe que obedece, que es sinónimo. Es decir, Noé construyó el arca sin haber visto lluvia, como veíamos ahí en Hebreos 11:7, fue advertido y obedeció. Su garantía, lo dicho por Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? Voy a citar
a Martín Lutero, pero él decía, la fe verdadera no es un mero asentimiento intelectual. Es decir, como lo hemos dicho otras veces, no se trata de estar de acuerdo con el mensaje, familia. No se trata de decir sí, cierto. No se trata de decir por dos lo que dice el pastor o lo que predican ahí enfrente. No se trata de eso. No se trata de decir, uy, sí, tremendo, ¿verdad? No, estuvo buenísima la enseñanza. ¿De qué se trató? No me acuerdo, pero sé que estuvo buena, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que el mensaje llegue al corazón y sea una realidad en nuestra vida y que nuestra vida se vea afectada por el mensaje. Que mi vida sea llevada a resoluciones conforme al mensaje. ¿Sí? Porque ¿qué caso tiene decir si es cierto? ¿Qué caso tiene? Estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? Por eso estamos aquí. Pero bueno, hasta ahí voy acá. Dice, la fe verdadera no es un mero asentamiento intelectual, sino una confianza que obedece a Dios incluso cuando no se ven resultados. ¿No veo resultados ahora? Pregunta, ¿usted ve resultados? ¿Sí? No sé, en cuanto a promesas de Dios de manera inmediata. Por ejemplo, en cuanto a la glorificación futura. Hay una obra en el Señor, el Espíritu Santo nos convence y hace una obra, ¿sí? Pero la fe te lleva a eso, ¿no? Sí. Entonces, es bien interesante porque cuando yo estaba meditando acerca de entra tú y tu casa, se me vino otro pasaje en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué pasaje se le viene del Nuevo Testamento? Hay algunos otros, ¿no? Pero a mí se me vino el pasaje de Mateo 25, 21. Sí. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra. Entra en el gozo de tu Señor. Hay una relación teológica y hermosa entre estos dos entra, que le dijo Dios a Noé y lo que el Señor está hablando, ¿no? Ambas expresiones son invitaciones después de una fidelidad prolongada. A Noé Dios le dice, entra después de años de obediencia silenciosa y de nuevo contracultural, es decir, en un momento de adversidad. No la tenía fácil. Bueno, al siervo fiel de Mateo 25 el Señor dice, entra después de haber sido fiel con los talentos encargados. Sí, sin haber enterrado, ¿verdad?, la responsabilidad, sino fue responsable con lo que el Señor le dio. Ambos entra son reconocimientos celestiales. Reconocimientos de parte de Dios después de una fidelidad en lo terrenal. Es decir, Dios recompensa a los que perseveran en obediencia. ¿Sabía usted eso? Hay recompensa en obediencia. ¿Sí? Y muchas veces el mundo naturalmente a veces se nos olvida, pero hay recompensa. El autor de Hebreos habla acerca de ese Dios galardonador. Sí. Y es importante que nosotros lo tengamos presente, que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. ¿Sí? Hay un beneficio con el hecho de acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque Él es así, porque Él es bueno. ¿Sí? Dios recompensa a los que perseveran en obediencia. ¿Sí? Es algo importante. Ambos entra implica protección y recompensa. En Génesis 7, el entra es una puerta a la salvación. Es decir, el juicio caerá, pero el que entre en el arca será preservado. ¿Sí? En Mateo 25, el entra es una puerta al gozo eterno, al reposo, a la celebración con el Señor. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ambas escenas tienen una dimensión escatológica, es decir, tienen que ver con el futuro. Representan momentos en los que se cierra, ¿verdad?, una etapa de trabajo y se abre la etapa del descanso y la recompensa. De esto también habla el autor de Hebreos en el capítulo 4. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Qué hermosa promesa. ¿Usted lo cree?
¿Cuál es su garantía? ¿Es suficiente para usted eso? Debería ser suficiente para nosotros. Porque Dios dice, porque Dios dijo. ¿Sí? Y porque tiene el poder para cumplir todas sus promesas. Yo no, ni usted tampoco. Por más bien intencionados que estemos, podemos en algún momento quedar mal. ¿Sí? Te veo a las 9 y salgo a las 7:30 de la mañana, pero porque quiero llegar puntual, pero en el camino choqué, se ponchó la llanta o se me paró el corazón. Ya no llegué. Circunstancias ajenas a mí, porque soy humano y estoy sujeto a las circunstancias. Pero a Dios ni se le poncha el carro, si le descompone, ni se le para el corazón. ¿Sí? Dios no está sujeto a las circunstancias, ¿lo vemos? Por eso es un Dios fiel. ¿Sí? Es un Dios que cumple sus promesas. Y si Él lo dice, así será. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Ahora sí que porque soy tu madre, ¿verdad? No sé si se la aplicaron a ustedes. Bueno, con la mamá no es así, ¿verdad? No debería aplicar así. O con el papá, porque soy tu padre. No. Pero con Dios sí. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque todo está sujeto a Él. Y Él no está sujeto a nada, ni a nadie. Dios no le debe nada a nadie. ¿Sabía eso? Porque es Dios. Sí. Ambos actos de entrar representan precisamente entrar en una realidad preparada por Dios, por Él. El arca fue preparada por una instrucción de Dios para Noé. ¿Sí? No era obra propia, fue obediencia a un plan que no diseñó Noé. ¿Quién diseñó el plan del arca? Dios, ¿verdad? El gozo del Señor es una realidad eterna preparada por Dios para sus fieles. Sí. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14? Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién prepara ese lugar? El Señor. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Él está preparando morada. Es su iniciativa. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Ambos entran, muestran que la recompensa no es producto de obras propias, sino del favor de Dios. De un Dios que invita a quienes perseveran en su voluntad. Entra. Ambos muestran que la justicia verdadera produce obediencia concreta. Esa obediencia será recompensada, familia, con una entrada plena a lo que Dios ya ha preparado. Sí. El entra de Dios a Noé y el entra de Cristo al siervo fiel son eco de una misma verdad teológica. La obediencia sostenida en fe será coronada con una entrada segura, y un refugio eterno que solo Dios puede dar. Esas son las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Algo que solamente Él puede dar. Nadie más puede dar eso. Nadie más puede dar ese reposo. Nadie más puede dar esa seguridad. Nadie. Ni sus sueños realizados, ni el dinero, ni el poder, ni la posición, nadie. Por eso es tan terrible cuando nosotros rebajamos el evangelio o las promesas divinas con cosas que un mortal, siendo diligente o tranza, puede alcanzar. Como carros, casas, posición, etc. Porque con diligencia, y repito, y con tranzas, con corrupción se pueden alcanzar. ¿Sí? Qué terrible es rebajar las promesas de Dios a eso. Pero las principales promesas del Señor, aquello que solamente Él puede dar, precisamente son estas. Un reposo eterno, un descanso eterno, seguridad, vida. Solo Él, nada más Él. ¿Sí? Solo Él. Regresando a la narrativa de Génesis 7, la realidad es que Dios no le da una instrucción nueva a Noé, sino que le recuerda lo que Él ya le dijo cuando le dice entra. ¿Sí? Es decir, no es como que le dijo, mira Noé, para que entres te voy a decir... No.
Sí, no. Y esto confirma que la obediencia no necesita emoción, sino persistencia. ¿Y a qué voy con esto, mis amados? Y es que estamos tan acostumbrados a que se nos motiven y a que se nos estimulen que muchas veces las instrucciones no nos son suficientes. Mira, voy a poner un ejemplo y a lo mejor aquí voy a pisar un callito. Y no estoy diciendo que está mal, pero sucede. De repente de acá enfrente es, levanten las manos, aplaudan, cierren sus ojos, oren, levanten su voz. ¿Sí me explico? ¿Sí sabe lo que estoy diciendo o no? Porque estamos acostumbrados al estímulo. Estamos acostumbrados a que nos den, diría por ahí, ¿verdad? No es que sean, pero parecen. No, mejor no voy a decir porque luego se agüitan. Pero no es para que nos arreen, pues. Sí. Pero estamos acostumbrados al estímulo. Sí. Estamos acostumbrados a que nos motiven. Bueno, la obediencia no puede estar condicionada al estímulo. O somos obedientes o no somos obedientes. Miren, he estado en reuniones donde se busca coordinar mensajes para jóvenes y la tentación más común es preguntarnos cómo vamos a motivar a los chavos. Mira, se me retuerce el estómago cuando escucho eso, de verdad. Se me retuerce el estómago. Y ahora, no tengo en contra, de verdad no tengo nada en contra de la dispersión y el entretenimiento, pero los chavos ya tienen mucho de eso. Muchos tienen PlayStation en sus casas, Xbox y un montón de cosas, Netflix, en fin. Eso que lo dejen para otro tiempo. ¿Sí me explico? Y no tengo nada en contra de eso. Pero la realidad es que nuestros jóvenes necesitan no solo motivación momentánea, sino aprender a obedecer a Dios, incluso cuando no ven resultados inmediatos y claros, al igual que usted y yo, familia. Debemos enseñar que si Dios demanda algo, debe de cumplirse, no por conveniencia, no por emociones, sino simplemente porque es Dios. Porque Él manda. Y porque demanda obediencia. Y porque se supone que nosotros somos sus siervos. Pero a veces la realidad es que pareciera que Dios es siervo nuestro. Y que Dios está para nosotros. Y a lo mejor no lo decimos. Pero sí lo vivimos de esa manera. Porque a veces hasta el siervo se anda enojando con el patrón, ¿verdad? Ay, es que ya no voy a ir a la iglesia porque no me cumpliste esto o aquello. ¿No? Como diría el dicho por ahí, ¿no? Resulta que los patos le tiran a la escopeta. Y es muy de la carne, ¿sí o no? Y mucho tiene que ver con el pensamiento del mundo. Mucho tiene que ver con la ideología de hoy en día. Una ideología que ha desplazado a Dios del centro y ha puesto precisamente al ser humano. Pone al centro al joven, al muchacho, al individuo, al yo, como eje de todo. Y esto lo escuchamos en las canciones que hoy en día están ahí como cristianas, que no es nuevo. En donde tiene que ver conmigo, con mi necesidad, lo que yo quiero, lo que yo hice, lo que... ¿no? Yo. ¿No? Se exaltan las emociones, se apela a las motivaciones externas, se recurre a las frases vacías para entonces retar, mover, motivar a las personas a hacer esto o aquello. Hay que buscar estrategias para retener a la gente. Esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia. Ahí en Hechos dice la palabra que el Señor añadía a los que debían de ser añadidos a la iglesia. Mientras tanto, los que predicaban y se dedicaban a eso, lo hacían con diligencia. Y había quienes administraban, que eran llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Zapatero a tus zapatos, guiados por Dios, en sencillez, en humildad, guiados por el Espíritu Santo. No andar con estrategias. Ahora, qué bueno que se tengan recursos. Música, está bien, una luz, está bien, pero eso no es el centro. ¿Y qué si no se tiene?
¿Y qué si no hay esto? ¿Y qué si no hay aire acondicionado? Entonces, ese es el asunto. Se exaltan las emociones, se apela a motivaciones externas de nuevo, se recurre a frases vacías para poder motivar, para retar, para mover a las personas a hacer ciertas cosas. El asunto es que eso no es convicción, eso es manipulación. Y el asunto es que hay muchos que les gusta que los manipulen. Les gusta eso. Esto también viene de gratis, pero es cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Que vendrán tiempos en donde muchos tendrán comezón de oír, ¿no? Es decir, y entonces, mira, él dice lo que quiero oír. Prosperidad, positivismo, comodidad, ¿sí? Éxito, trascendencia, aquí. Eso me gusta. Y dice, y se amontonarán a los falsos profetas. No dice que los falsos profetas se amontonarán, no, ellos, los que tienen comezón de oír, se amontonarán a esos falsos profetas. Ese es el asunto. Es muy de la carne. ¿Sí? Y hay quienes les encanta que los manipulen. ¿Sí? Eso es manipulación cuando buscamos estrategias humanas para retener, para mantener. No, familia, no se trata de eso. Y hay algunas familias nuevas aquí. No buscamos eso. No nos interesa, en el buen sentido lo digo, retener a nadie por métodos humanos. Que sea el Señor quien te tenga aquí. ¿Sí? No es nuestro interés. Dios nos libre de eso. ¿Sí? Cuando se manipula el alma en lugar de confrontarla con la verdad, se produce emoción, pero no transformación. Y si usamos señuelos para atraer a la gente engañada, tendremos que mantenerlos engañados para retenerlos. No se trata de eso. Dios nos libre de eso. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hablando acerca de esta fe de Noé como ejemplo, cuántos de nosotros no iniciamos obedeciendo, pero no nos detenemos cuando no vemos resultados? No, es que ya tengo 30 años orando. No, es que ya tengo tanto tiempo y no veo respuesta. No, es que ya fui, ya hice y no conseguí lo que quería. No obtuve lo que yo pensaba que iba a obtener. 120 años Noé fue pregonero de justicia, obedeciendo durante 120 años. Y aún hasta el día final no dejó de confiar. Obedecer a Dios cuando parece irracional es la marca de un creyente fiel. Sí. Pregunta, ¿estás esperando sentirte motivado para obedecer? Ya lo he compartido con ustedes, pero no hace daño que lo vuelva a compartir. En una ocasión, platicando yo con un brother que se había apartado de la iglesia hace mucho tiempo, y me lo topé y empezamos a platicar. Y le dije, brother, ¿por qué no regresas a la iglesia? Vuelve a la iglesia, mano. Necesitas congregarte. Y me dice, no, sí, Ángel, dice, pero estoy esperando que Dios haga algo. Estoy esperando que Dios haga algo. Le dije, brother, Dios dio a su Hijo en la cruz. Derramó hasta la última sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Fue atravesado por clavos, le escupieron, lo golpearon, lo flagelaron, fue molido en su carne. Por ti y por mí. ¿Pero estás esperando que Dios haga algo? ¿Se da cuenta lo absurdo de nuestras respuestas en veces? De lo tonto que muchas veces llega a resolucionar la gente. Él ya lo hizo. ¿Esperas motivación para obedecer? ¿Esperas motivación? ¿Qué motivación quieres? ¿Qué necesitas? ¿No te basta la cruz? Familia, debo decirte algo. Si la cruz no te basta, nada será suficiente. Si la cruz de Calvario no es suficiente para dar tu vida al Señor, para entregarla, si eso no te es suficiente, nada será suficiente. Nada. No estoy enojado, pero
Me acuerdo y me da coraje. Versículo 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Quiero que por favor tengamos en mente que fue algo terrible. Sí. Murió mucha gente. Podemos imaginar cómo mientras Noé y su familia estaban dentro del arca, muchos clamaban y gritaban por compasión y misericordia. Pedían auxilio para poder entrar al arca. Hombres mayores, adultos, niños, mujeres, bebés, mujeres embarazadas. Sí. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Sí, ahorita vamos a ir para allá. Pero dice el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé fueron rotas las fuentes del gran abismo. Aquí comienza el juicio. No hay un simbolismo, por ahí ya hay algunos que se están levantando, algunos maestros, y están hablando acerca de que hay un simbolismo en cuanto a esto y que el acontecimiento del arca de Noé no fue literal. Bueno, personalmente yo no veo eso, ¿sí? Es un evento histórico y global. La expresión "se rompieron las fuentes del abismo", ¿sí? Hay una frase que se me hizo muy interesante en el hebreo, es Tehom Rabbah. ¿Por qué lo menciono? Porque esto evoca Génesis 1:2, es decir, donde las aguas cubrían todo, ¿recuerdan? Bueno, Dios está deshaciendo la creación. Es bien interesante, ¿sí? Un juicio cósmico, no social, ¿sí? En toda la tierra. Es decir, el uso de la cronología exacta en cuanto a mes, edad y día muestra que Dios está en control del tiempo y del juicio, y eso también nos da un argumento para entender que no es una metáfora, ¿sí? Que no está hablando de algo ilustrado, ¿sí? Entonces, este diluvio no es simplemente un castigo, ¿no? Un comentarista dice es una descreación. Entonces, y a la vez es una recreación, es decir, la misma agua que destruye al impío, ¿sí?, preserva al justo. Un comentarista dice: el mismo acto que destruye al mundo injusto es el que lleva a Noé hacia un nuevo comienzo. Y esto es precisamente sombra del juicio final, como lo muestra ahí 2 de Pedro capítulo 3 en el versículo 6 y 7. Dice: por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición, de los hombres impíos. Sí. Vendrá un juicio. Y el apóstol Pedro está precisamente hablando de ese acontecimiento como un juicio que sucedió en un tiempo determinado. ¿Sí? Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿en dónde estás tú en esta narrativa? Es decir, ¿estás fuera del arca, confiando en tu juicio, o dentro del arca, confiando en Cristo? Porque quizá,
están en la iglesia, ¿no? Pues si están aquí es porque confiaron en Cristo. ¿Será? ¿Será? Porque el asunto es este. Es una realidad. Si no estamos dentro del arca, eso revela que no hemos creído verdaderamente para salvación. Significa que nuestra fe no ha sido genuina, esa fe viva que produce obediencia total y rendición absoluta al Señor. Pregunta, ¿estás dentro del arca? Entendamos la connotación, el contexto de Noé para luego entrar al arca. Recordemos que no fue Dios invitándolo desde un principio al arca, ¿recuerdan? Halló gracia, sin embargo, ¿sí? Hubo un proceso en el que cuando terminó, ¿verdad? Le dijo, bueno, entra. Pregunta, ¿en dónde estamos? Si aún seguimos confiando en nuestros propios juicios, no tomando en cuenta al Señor, sí. Si seguimos, repito, en nuestras percepciones, en nuestras verdades, lo digo entre comillas, bueno, estamos demostrando que nuestra confianza sigue puesta en nosotros mismos y no en Dios, y eso nos posiciona fuera del arca. Sí. Donde hay confianza en uno mismo, no hay dependencia de la gracia. ¿Sí sabía eso? La gran pregunta que debemos hacernos hoy es si conocemos el mensaje, ¿verdad? No si conocemos el mensaje, perdón, como mencionaba hace rato. No es acentuar, no es decir sí, sí es cierto. Es donde estamos. Sí. Porque la realidad es que solo hay dos lugares posibles. Y esto es para el más pequeño hasta el más grande. Jovencito, jovencita. Hermanos, adultos, mayores, desde el más pequeño hasta el más grande que estás escuchando este mensaje. La pregunta es, ¿dónde estás? Porque hay dos lugares posibles. No, y solo hay una entrada, dentro o fuera del arca. Y solo hay una entrada. No hay otra manera de entrar. Sí. Ahora, Cristo es esa puerta. El tiempo de la gracia no estará abierto para siempre, ¿Sí sabías? Las aguas vinieron sin previo aviso. La Biblia dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24:39. Y así será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron, no vieron, no hicieron caso. El mensaje estaba presente. Muchos lo conocían, estaban de acuerdo con él, pero no atendieron. Dios nos está llamando a vivir como si hoy se cerrara la puerta. Como si hoy se cerrara la puerta. ¿Cómo actuarías si supieras que el Señor viene hoy? ¿Seguirías con tu agenda? ¿Seguirías tolerando ese pecadito? Pues no es tan malo. Hay quienes hacen cosas peores. Y hasta sirven, y hasta predican. ¿Habría algún cambio en tu agenda si supieras que hoy viene el Señor? Yo te diría, corre junto a tu esposa y tus hijos al arca. Corre con desesperación. Corre por tu vida. Clama por misericordia. Asegúrate que estás dentro del arca y mantente ahí. Porque el Señor viene. El Señor viene. Dice la palabra y Jehová le cerró la puerta. Este es uno de los momentos más solemnes en todo el relato. No fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios. Aquí el verbo es sagar, implica cerrar con fuerza y decisión. Sí, tiene que ver con sellar, la puerta se selló. No hay para atrás. ¿Sí? Y aquí se combinan dos realidades. Por un lado, la protección para los que están dentro del arca. Una seguridad absoluta. La puerta no se abre. Seguros. Están preservados dentro. ¿Sí? Tranquilos, en paz.
Pero los que están fuera, esto implica una exclusión irreversible para ellos. Ya no pueden entrar porque la puerta se cerró. Ya no hay más acceso. Ya no hay más que hacer. Aunque griten, aunque lloren, aunque clamen, ya no hay más que hacer. ¿Sí lo vemos? Sí. Mateo 25:10 dice, pero mientras ellos iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y ya no pudieron entrar. Y ya no hay entrada. Sí. La puerta cerrada del arca prefigura a Cristo como la única puerta. No podemos hacerlos a nuestra manera. Es imposible. No podemos. Dile al que está a tu lado, no puedes hacerlo a tu manera. Si está dormido, despiértalo. Pégale un codazo. ¡Pum! Dile, no puedes hacerlo a tu manera. Sí. Eres inútil en el reino de los cielos. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará, dice, pastos. Así como el arca tenía una única entrada, también hay solo un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Spurgeon dijo lo siguiente, cuando Dios cierra la puerta, ni el pecado ni Satanás pueden entrar, pero tampoco puede entrar el incrédulo que rechazó el llamado. Estamos seguros si la puerta se cierra, si estamos dentro. Sí. Entonces este es un llamado hacia ambas partes, ¿no? Por un lado, la seguridad y la confianza que Dios nos da, quienes hemos creído para salvación, quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados, quienes hemos llevado nuestros pecados y estos han sido lavados por la sangre del Cordero, estamos seguros. Estamos seguros. Pero asegurémonos de estar dentro del arca. Hoy es día de gracia. La puerta está abierta. La puerta está abierta, pero no estará así para siempre. Cuando Dios cierra, nadie la abre, dice Apocalipsis 3:7. No esperes a sentir el agua en los pies para entonces intentar buscar a Dios. Dios está tratando contigo, Dios está tratando contigo, Dios está tratando contigo. No esperes a ver las nubes en el cielo para entonces intentar correr a Dios. Quizás no llegues, quizás no alcances. Quiero que imaginen por un momento a esos hombres que escucharon a Noé hablar acerca de un juicio, de una lluvia, de un diluvio, y cuando empezaron a ver las gotas, cómo es que corrieron al arca, pero no alcanzaron a llegar. Y corrieron con desesperación. Y en el proceso dijeron, ay Señor, perdóname, ayúdame, no lo sé. Todo lo que quizás pasó por su mente. Quizás algunos ignoraron de manera deliberada y dijeron, de algo me voy a morir. No lo sé. El asunto es que no entró nadie. Solo Noé y sus hijos con sus respectivas esposas. Sí. Y tristemente el Señor dice, y será como en los días de Noé. Así será. Hoy hombres de 40, 50 años se visten de niñas y son adoptadas por otros matrimonios. Y el mundo dice que eso está bien. Hoy se casan con animales y el mundo dice que está bien. Hoy se casan entre 3, 4 personas y el mundo dice que está bien. Hay lugares en donde es legal la pedofilia y el mundo dice que está bien. Se tolera el pecado afuera. Todo ese clamor está subiendo al corazón de Dios.
Escúchenme, Dios está harto del pecado y está irado. Y su ira está siendo inflamada. No hay día que no se inflame su ira. Y no solo con ese pecado, también con el nuestro. Con el chisme, con la mentira, con la idolatría, con el orgullo, con la falta de amor, la soberbia y todo lo que puede pasar en nosotros y lo que vivimos muchos que decimos ser hijos de Dios. Dios no es indiferente a tu pecado y mi pecado. Hoy es día de gracia. Hoy es día de gracia. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Todavía no termino, pero por favor, si me ayudan. Noé no era un hombre sin pecado. Él era un pecador. Y esto es importante, porque el asunto no es poner expectativas irreales, inalcanzables, porque no es el asunto. ¿Sí? Noé no era un hombre, un héroe sin pecado, un hombre sin pecado. No, fue un hombre que halló gracia ante los ojos del Señor. Su obediencia lo encerró en un arca mientras el mundo era juzgado. Su fe fue su refugio. Y es a lo que Dios nos invita hoy. Así también nosotros podemos ser hallados justos por la fe, no por nuestras obras, sino por confiar en el Señor, por confiar en Cristo. Ojo, porque la Biblia nunca califica la fe como obra. ¿Sí? La fe no es una obra, es una respuesta a lo dado por Dios. Es una respuesta de la gracia del Señor a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, no es por obras, es por fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, preparó el arca. Muchos de nosotros hemos sido advertidos en muchas cosas. Y ahí está el arca sin armarse. Quizás algunos ya fueron por el martillo, otros empezaron ya con el martillo, los clavos, y hay 2 o 3 pedazos de madera, pero en algún momento lo dejaron y ahí quedó. Y ahí está inconcluso. Hoy Dios nos pone como ejemplo Noé. Recuerda, familia, una obediencia parcial no es obediencia, es desobediencia. Diría mi mamá, salida de caballo, parada de burro. Sí, Señor. Sí, Señor, sí. Y voy a ir y voy a hacer y 2 semanas, y estoy siendo generoso. Miren, les voy a poner un ejemplo. Si aquí nos reuniéramos cada semana todos los que somos, no cabríamos. Cabemos a causa de la inconstancia de algunos. Ahí se las dejo. Porque se ponen de acuerdo cuando vienen unos u otros. Y no vienen unos y luego vienen otros. Pero si pensamos, y ni modo, les cayó la bronca a los que están, ¿no? Siempre los regaños son para los que vienen. Pero es una realidad. Si viniéramos todos los que se supone que somos, no cabríamos. Pero a causa de la inconstancia de algunos es que cabemos. Dios tiene todo bajo control, hasta el pecado de su pueblo. ¿Qué refleja eso, familia? ¿Qué refleja eso? ¿Qué decir de la puntualidad? ¿Qué refleja eso? Y ya lo he dicho en otras ocasiones, reuniones. Pastor, hace falta reunión de mujeres. Pastor, hace falta reunión de esto. Pastor, hace falta reunión de esto otro. Y no les estoy echando en cara. No es para que no lleguen conmigo y me digan, está bien, hay que seguir orando por eso. Estoy convencido que hacen falta muchas otras cosas. Pero ¿qué te hace pensar
que si no puedes venir a 3 reuniones a la semana, vas a poder con 4 o con 5. ¿De qué habla de eso? ¿Qué habla? ¿Qué reflejamos? Ahora, cuando no se puede, no se puede. Y está bien. No se puede. Pero que cuando sí y decido no. Que cuando sí puedo llegar temprano, pero decido acostarme tarde y levantarme un poco más tarde y llegar barrido o llegar tarde. Porque sí puedo llegar temprano. ¿Qué refleja? Raúl decía, ¿no? Nuestra fe no nos alcanza ni para llegar temprano. La fe de Noé le alcanzó para ser obediente durante 120 años, hablando acerca de la justicia de Dios. ¿Por qué pregonero de justicia? Porque Dios es justo, y por cuanto es justo tiene que traer un juicio ante el pecado. Somos llamados a ser pregoneros de justicia, a exaltar a ese Dios justo y santo, a proclamar sus virtudes. Pero no nos alcanza, familia, para ser constantes en la iglesia. Dijo Bogdan, de una manera más amorosa no se los puedo decir. La obediencia de Noé comenzó mucho antes de ver las nubes en el cielo. Construyó un arca en tierra seca, sin señales visibles de un juicio inminente. Su fe no fue una respuesta a las circunstancias. Su fe fue una respuesta a la palabra de Dios, familia. ¿Sí lo vemos? Hace un tiempo se acercó una mamá y me dijo: pastor, es que ya me dijeron y yo sé que es cierto. Dios me dijo que si yo no me ponía cuentas con el Señor, mi familia, mis hijos se van a perder. 3 semanas le dura la constancia y es lamentable. Y no es de esta iglesia, así que no empiezan a ver quién no es de esta iglesia. El mitote también es pecado, ¿eh? Y es terrible porque su muchacho ahorita está perdidísimo en drogas. Es un solo llanto. Pero Dios advierte, familia, desde mucho antes. Esto es fe auténtica, obedecer cuando aún no se ve nada. Mi garantía, lo que Dios dice. La fe bíblica actúa hoy, no cuando el peligro es evidente. Dios no busca fe condicionada al entorno, sino obediencia basada a su voz, a su palabra, a lo que Él dice. Sí. Bien, termino con 5 puntos. Como conclusión. Obedece hoy como si el diluvio fuera mañana. La fe no espera que el cielo se oscurezca. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvó. Sí. Con temor y fe. Sí. 2. Entra al arca. Dile al que está a tu lado: entra al arca. Cristo es el único refugio. No hay plan B. No hay otra manera. Tus virtudes no son suficientes. No puedes. No hay nada bueno en nosotros. No podemos sin Él. No hay campeón dentro de ti. No lo sigas buscando. No lo vas a encontrar.
Se trata de Él y solo de Él. ¿Sí? Entra al arca. El arca es la única vía de salvación. Entendamos Cristo en nuestro tiempo. No hay alternativas, no hay salidas de emergencia, no hay sistemas paralelos. Yo soy el único camino, verdad y vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí, dijo el Señor. No hay otra manera. Jesús es el único refugio. Es el único que puede librarnos del justo juicio de Dios, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Sí. No se trata de buscar a Dios a nuestra manera, sino de entrar por la única puerta que Él abrió y que Él cerrará: Cristo. Solamente. Juan 10:9, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hechos 4:12, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que hemos de ser salvos. Cualquier intento de seguridad fuera de Cristo es un autoengaño religioso. El arca del evangelio no tiene plan B. ¿Sí? Tercer punto: predica la justicia. Sé pregonero de justicia. No seas un espectador. No seas un espectador. Noé fue pregonero de justicia. El mundo fue un espectador de la justicia de Dios. Qué terrible, ¿no? O estamos de un lado o estamos de otro. Noé no se limitó a construir el arca en silencio. Fue pregonero de justicia. Es decir, un mensajero que advirtió a su generación el juicio que venía de parte del Señor. Y aunque su mensaje fue ignorado, él cumplió su deber. No te desanimes, pastor, es que nadie me escucha. Tú sigue hablando. Que la palabra cumple su propósito, no regresa vacía. No te desanimes. Tú sigue predicando, tú sigue hablando, sigue anunciando. No te canses. Hoy más que nunca la iglesia necesita hablar y no callar frente a un mundo indiferente a la santidad de Dios. Segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice. Así también en estos tiempos. Pablo afirma ahí en Romanos 10:14: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Por cierto, quienes no estuvieron en la clase bíblica, está grabada y se sube en el grupo. Escúchenla, que se habló acerca de esto. Entonces, la fidelidad no se mide cuántos escuchan, no se mide cuántos se convierten a causa de mi predicación. Así no se mide la fidelidad y la obediencia, sino por cuán claro y constante es el mensaje que se proclama. La fidelidad de nuestra parte. ¿Sí? Punto número 4. Confía en Dios para cerrar la puerta. Él sabe proteger y sabe cómo juzgar. No andes cerrando puertas. Tú no cierres puertas. Tú no eres llamado a juzgar. Tú no eres llamado a traer condena. Tú no decides quién es hijo de Dios y quién no. Tú no decides quién entra por la puerta y quién no. Es Dios. Nosotros solamente anunciamos las buenas nuevas. ¿Sí? Deja que Dios haga su trabajo. Créeme, Él lo hace mejor que nosotros. Él es mucho mejor juez que nosotros. ¿Sí? La puerta del arca no la cerró Noé, la cerró Dios. ¿Sí? Y esto nos enseña que es Dios quien determina los tiempos del juicio y los tiempos de la gracia. Solo Él. Solo Él. No nos toca manipular. No nos toca intentar apresurar. ¿Sí? Sino obedecer y confiar. Nada más. Nada más. Dice ahí en Génesis 7:16: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios, y Jehová, el Señor, y Dios cerró la puerta. ¿Sí? Y esto mismo es confirmado en Apocalipsis 3:7: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sí?
Si Dios cierra la puerta, no hay quien pueda abrir la puerta. Si Dios es quien abre la puerta, no hay quien la pueda cerrar. Así de poderoso es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Y punto número 5. No te acomodes al mundo que está por ser destruido. Va de nuevo. Punto número 5. No te acomodes al mundo que está a punto de ser destruido. No. Sé como Noé, construyendo por fe y viviendo por fe, no por vista. Hay muchas cosas en el mundo que nos invitan a que hagamos raíces. No hagas raíces en este mundo. No hay nada trascendente acá. Sí. Encárgate que el Señor sea el trascendente. Reproduce al Señor en tu familia, en tus hijos. No busques un legado propio. ¿Recuerdan de Caín? Es el linaje que buscó éxito, que buscó precisamente ser trascendente aquí, sin Dios. Bueno, no somos llamados a ser como Caín. El linaje de Caín fue destruido por el juicio, y así será en estos tiempos. Noé no edificó su vida en un sistema que pronto sería juzgado, mientras que otros, dice la palabra, que se daban en casamiento y placeres, él construía por fe. Así que si ves a los del mundo bebiendo en este calor, ¿verdad? Y helados toman, que no hay en ti, mi amado, ningún deseo por querer tener lo que el mundo tiene. Todo eso es tan efímero, todo eso es tan pasajero, se va. Sí. Noé nos enseña a invertir en lo eterno, no en lo perecedero. Sí. Primera de Juan 2, 15 y 17. Con esto termino. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pongámonos de pie, por favor. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es muy bueno. Esta verdad debe de estimular en nosotros el deseo de predicar la palabra. Hace rato platicaba con mi hermana y comentábamos, ¿no?, acerca de lo natural en un cristiano, en alguien que tiene la vida de Cristo, es servir, porque tiene la vida del Hijo. Jesús es el servidor, ¿no?, el ejemplo de servicio por excelencia. Quiero aprender a servir, a cómo servir. Voy a la vida de Cristo, voy a los evangelios. Él me enseña a servir. Me enseña a ser un siervo fiel. ¿Sí? Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y está en la naturaleza del Hijo de Dios servir. Pero también está en la naturaleza, en el Hijo de Dios, ir por las almas, predicar, anunciar. Dice la palabra que Él nos llamó, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de Él, ¿verdad?, que nos llamó. Sí. Jesús, cuando se fue, Él dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, mis chicharrones truenan. Toda potestad. No hay nadie sobre mí en el cielo, no hay nadie sobre mí en la tierra. Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, y este por tanto es un mandamiento. Por tanto, por cuanto yo soy la máxima autoridad, por cuanto toda potestad me fue dada, por tanto, id a predicar, id a ser discípulos, id. ¿Cómo lo van a hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he enseñado. Pregoneros de justicia. Debiera ser natural en nosotros. ¿Estás esperando un estímulo? Ahora entiendo que hay llamados distintos, Hay quienes se les facilitan más que a otros, y eso está bien. Hay quienes hablan hasta por los codos y Dios usa eso, ¿no? Y está bien. Hay quienes quizás se les complica un poquito más, y está bien. Somos un cuerpo, diferentes miembros del cuerpo, pero el asunto que el amor por las almas, ¿sí?, el deseo porque el evangelio se predique a todas las naciones, debe de estar en todo corazón que ha sido regenerado. Entiendo que hay habilidades distintas, dones distintos, virtudes distintas, y está bien, pero el deseo en el corazón porque el evangelio se predique debe de estar en todo corazón regenerado. Si la vida de Dios está en nosotros, esa necesidad porque el mundo escuche la verdad también debiera de estar en nosotros. Si tú crees que ser cristiano es venir cada domingo a sentarte, esperar a que te regañen, ¿no?, o que haya un buen mensaje motivador y después regresarte a tu casa y en la semana vivir como vives, eso no es ser cristiano. Dios no nos llamó a eso. Pablo se rasgaría las vestiduras al ver nuestra pasividad. Y tristemente lo digo, pero de repente en donde pareciera que más se jacta de una sana doctrina, más adentro de las iglesias está. Vayamos y prediquemos el evangelio. Pastor, pero es que aquí en Casa de Oración no hay campañas de evangelizar. Predica el evangelio. Predícale, para empezar, a tu familia. Predícale a tu esposa, a tu esposo. Predícale al vecino. Predícale a tu compañero de trabajo. Predícale a tu maestro, a tus alumnos. Donde quiera que estés, predica el evangelio. Habla y sé congruente con lo que estás hablando. Vive lo que estás hablando, pero hazlo, familia. Reprodúcete. Ese rollo de crecimientos y todos esos métodos que hay es porque de repente la iglesia no hace lo propio. ¿Quieres motivación? Mira la cruz del Calvario. Mira la cruz del Calvario. Mira cómo el Señor se dio y se entregó por ti y por mí. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a poder dar respuesta a este desafío. Por un lado, gracias, Señor, a quienes nos has salvado, en quienes hay la convicción, Señor, de que estamos dentro del arca, de que hemos pasado por la puerta estrecha, no por nuestras obras, Señor, no porque haya algo especial en nosotros, sino porque hemos hallado gracia, porque te plació salvarnos. Gracias, de verdad, gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en congruencia con esa verdad. Si hemos recibido tu amor, Señor, ese amor incondicional, bueno, que haya esa respuesta en amor hacia ti, Señor, porque en verdad a veces somos tan incongruentes, Señor, con lo que decimos creer y con lo que hacemos. Nos quedamos tan cortos y tan lejos, Señor, con lo que decimos creer y lo que hacemos. Es una realidad.
Y se ve reflejado en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en nuestro servicio, en nuestro trabajo, con las relaciones, en cómo actuamos, Señor, en nuestros impulsos. Estamos tan lejos, Señor, de ser lo que tú demandas y lo que tú has provisto que seamos. Ayúdanos, Señor. Como iglesia te pido que nos ayudes, que quitemos los ojos de nosotros mismos y que pongamos nuestros ojos en ti, siendo obedientes, aun cuando quizá la circunstancia sea adversa, Señor, y que haya un deseo genuino, así como Noé, por obediencia, de ser pregoneros de justicia mientras hacemos lo que nos corresponde hacer. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Y si hay alguno aquí, Señor, que quizá no ha pasado por la puerta estrecha, que quizá no ha creído para salvación, que quizá aún se encuentra fuera del arca, Señor, dale la oportunidad, que tu Espíritu Santo lo convenza y que corra, Señor, en desesperación para el perdón de sus pecados. Que corra, Señor, entendiendo que está perdido si no está dentro del arca, que no hay una alternativa, Señor. Te pido por nuestros hijos, Señor, por nuestras familias, aquellos que quizá no han pasado por la puerta estrecha, que no han creído para salvación. Te pedimos por ellos, Señor. Sálvalos. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de ellos. Permite que puedan arrepentirse genuinamente, Señor, y que sus pecados sean lavados por la sangre del Cordero. Y en cuanto a nosotros, Señor, síguenos dando la gracia, porque la necesitamos. El mundo en el que estamos viviendo no es tan diferente, Señor, a los tiempos de Noé. No es tan distinto. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús.